Violeta va a estar acompañándonos, entonces es probable que a veces la escuchen hablar. Entonces, bueno, primero quiero contarles un poquito de qué trata la asignatura, de los participantes que tuvimos en el 2021. Como Cristian les comentó, Lorena ha estado en el ejercicio durante este semestre. Entonces, lo que yo les cuente, pues Lorena lo puede complementar con lo que ha pasado este semestre. Y vamos a hablar de la ruta formativa. Denme un segundo que Violeta está aquí muerta de la risa y se la voy a pasar al papá. Ya, listo. Entonces, bueno, este es un poco el resumen del curso. Entonces, la idea es que sea un viaje hacia la conciencia somática. Ya les voy a contar un poquito sobre qué es lo que significa o implica esa conciencia somática. Y busca, pues, dar herramientas de comprensión y habilidades que favorezcan la práctica profesional, como el rol en la sociedad. La idea es que sea una sensibilización, más que un tema, digamos, de ya acción rotunda, porque claramente pues lo que se hace en una clase no alcanza para, aunque ese sea el objetivo, pues no alcanza a modificar un hábito per se, ¿no? Es un ejercicio de conciencia pues de todos los días, de mucho tiempo, entonces pues no alcanzamos, pero digamos que ese es como lo ideal. Y pues tenemos estas tres unidades de las que ya les voy a hablar más adelante, que es un poco el tema corporal, el tema emocional y el tema sociohistórico, que tiene que ver más como con el tema de la conciencia crítica. Y pues la idea es precisamente plantearse las preguntas. Ya si esas preguntas derivan en acción, pues maravilloso, pero pues puede que no, ¿no? Ese es como uno de los riesgos. Este es un poco como las personas que tuvimos en el 2021-2. Ay, algo pasó con el 2021-1. Ah, no, aquí ya está. En el 2021-1 tuvimos 28 estudiantes. Estaba ofertada para quinta de Mutis. Entonces tuvimos estudiantes, a pesar de que estaba ofertada para quinta de Mutis, como estaba en modalidad virtual, como todo el 2021 fue en modalidad virtual, en ambos semestres pues tuvimos una gran variedad de estudiantes de varios programas. Entonces, pues de medicina, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de finanzas, de administración de empresas y administración de negocios internacionales. Y en el 2022 se abrió un grupo para el claustro. Entonces, pues eso nos permitió llegar a otros programas que no habíamos llegado, como por ejemplo jurisprudencia, que estuvieron 3 estudiantes, en fisioterapia, psicología, estudiantes de administración de empresas, de negocios internacionales, de gestión y desarrollo urbano, de relaciones internacionales, de matemáticas aplicadas. Pues para nosotros fue pues una gran sorpresa porque no habíamos tenido un estudiante de matemáticas aplicadas y de artes liberales en ciencias sociales. Y en quinta de Mutis, pues tuvimos de medicina, de fisioterapia, de psicología y de administración de negocios internacionales. Entonces, pues bueno, fue chévere porque esto también permitió que en las reflexiones que se hicieran, pues claramente había una influencia de todo ese bagaje, ¿no? De la línea profesional que tenían los estudiantes. Igual que la profe Dani, pues nosotros también tenemos invitados en la asignatura, que son los profesores que hacen parte, digamos, del grupo base de Pensando con el Cuerpo, que provienen pues del Centro Rosarista de Educación Emocional, de Your Emotion, del Semillero de Cuerpo, Género y Salud, del Laboratorio de Educación Somática y del Centro de Formación en Ética y Ciudadanía. Entre los profesores, pues aquí tenemos varios, aquí tenemos pues a Cristian como invitado, a Lorena, que también en ese momento era invitada, luego se convirtió pues en
en la profe encargada, Janet también estuvo invitada a las clases, de haber sabido también hubiera invitado a la profe Dani, pero no sabía. Tenemos también, pues teníamos al profe Israel, el profe Israel también fue solo en una ocasión, pero también estuvo. Y al profesor David González de Your Emotion. Esos fueron como a grandes rasgos. Ah, bueno, y también a dos egresadas del programa de fisioterapia que también estuvieron en la clase dando un taller que ellas mismas habían diseñado. Bueno, entonces ahora sí les voy a hablar un poco de la competencia que se trabaja en esta clase, que es la de conciencia somática, pero entonces yo quisiera mostrarles un poco cómo la ruta formativa también se consolida a partir de otras competencias, que si bien no son jerárquicas, pues sí de alguna forma van aconteciendo a lo largo de todo el proceso. Es decir, aunque la electiva yo la esté dirigiendo hacia conciencia somática, no quiere decir que no tenga otras competencias, solamente que se piensa teóricamente desde la conciencia somática. Entonces, la ruta formativa de Pensando con el Cuerpo, tal vez ya la hayan visto, si no, pues bueno, les compartiremos el documento. Está compuesta por estas 8 competencias: reflexividad, comunicación, que hacen parte de un primer conjunto, digamos, que se llama viaje. Está conciencia somática, comprensión y presencia, que hacen parte de otro conjunto que se llama sentido, y construcción, cuidado y reconocimiento y experiencia somática, que hacen parte del último conjunto que se llama transformación. Conciencia somática, pues básicamente es esta la definición que nosotros le damos a conciencia somática, y es un poco ir hacia nosotros mismos, pero también siendo conscientes del mundo en el que habitamos. Entonces es un poco un ejercicio bidireccional, más bien multidireccional, en donde se trabaja un concepto que se llama heterotopía. Este concepto de heterotopía es de Michel Foucault, y básicamente da cuenta de todos los planos en los que, o dimensiones en las que una persona se mueve, digamos. Entonces, los ejercicios de conciencia somática, básicamente, pues, lo que pretenden es dar cuenta de todas esas dimensiones que nos componen como seres humanos. Y pues ser conscientes de esas dimensiones, porque a veces pues no somos conscientes de en dónde estamos, un poco el asunto, ¿no? Entonces, básicamente esto se trabaja, como les decía, en 3 unidades o 3 módulos, así es como se distribuyen en la asignatura. Entonces, primero tenemos la conciencia sensorial o conciencia corporal, que es un poco pues ser consciente de cómo habito yo mi cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué hábitos tengo? Durante los ejercicios de educación somática, o donde utilizamos las técnicas de educación somática, es un poco cómo respiro, cómo me muevo, qué siento en mi cuerpo, qué tipo de valores también incorporo, ¿no? Está como de conciencia sensorial y corporal. Está el de conciencia emocional, que está mucho más relacionado también con lo que decía la profe Dani, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las emociones que habito, que transito? ¿Cuáles son las emociones también que quisiera? Porque a veces pues tenemos una emoción, pero queremos tener otra. Y finalmente, pues la conciencia crítica, que está relacionada con la conciencia del espacio y del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo me sitúo yo histórica y socialmente? Y cómo esa conciencia también determina precisamente los valores que arraigo, la identidad, las memorias, porque pues claramente las memorias también son construcciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco como el concepto de conciencia somática. Ah, bueno, aquí están las 3 unidades que les mencionaba. Los resultados de aprendizaje.
Entonces, lo que se busca es, bueno, primero desarrollar procesos de conciencia somática que contribuyan al autoconocimiento y al autocuidado. Como les dije, pues la idea es precisamente que ellos puedan reflexionar sobre sus hábitos y que ojalá pues pudieran como modificarlos si hay alguno que creen que no es lo que esperan o lo que quisieran. Desarrollar procesos de conciencia somática que contribuyan a la formación de conciencia crítica y a la transformación. Esto, digamos que nosotros lo que también hemos visto en el proyecto es que claramente si hay un cambio individual, pues eso va a generar un cambio colectivo. Y claramente si hay un cambio colectivo, pues también se genera un cambio individual. Entonces, en ese tránsito, digamos que es importante, pues precisamente conocer y ser consciente de dónde estamos, ¿no? Y promover el desarrollo de hábitos a partir de esta conciencia somática. Este es uno de los ejercicios, ya les voy a hablar un poco de las actividades. Este es uno de los estudiantes y este es uno de los ejercicios que nosotros hacemos en la lectiva, que es un tema de movimientos extintos. Ya les voy a contar un poquito sobre qué es, pero ténganlo ahí como presente. Bueno, estas son algunas de las actividades que se realizan en la asignatura. Nosotros también tenemos canciones al principio, pero estas canciones son propuestas por los mismos estudiantes. Entonces, los estudiantes escogen una canción que para ellos diga algo, ya sea algo sobre ellos mismos o sea una canción que les recuerde algo y pues tienen que explicar un poco pues sí, como el trasfondo de esa elección de su canción al resto del grupo. Y jugamos 2 verdades y una mentira con esa persona que puso la canción. Entonces esa persona da 3 afirmaciones, 2 son verdad y una es mentira, y el resto del grupo pues adivina cuál es la verdad y cuáles son las verdades y cuál es la mentira. Y pues esto pues claramente promueve mucho el tema de confianza y seguridad en los estudiantes. Uno de los desafíos pues es precisamente la virtualidad, ¿no? Y hablar de cuerpo en virtualidad pues es supremamente difícil. Generar lazos de confianza en virtualidad es supremamente difícil. Entonces este tipo de dinámicas como que permitían que se construyera pues desde psicología comunitaria, pues el concepto sería un poco como el sentido de comunidad, ¿no? Como, bueno, yo hago parte de esto porque conozco algo del otro. La participación en los talleres de educación somática, pues nosotros siempre teníamos, después de trabajar un concepto teórico o incluso antes de hacerlo para llegar al concepto, pues se hacía siempre una actividad relacionada con temas corporales, con técnicas corporales, desde el mindfulness y desde el psicodrama también. Habían cosas claramente relacionadas con la respiración. Y pues estas son 2 como de las actividades teórico-prácticas como centrales. Una de ellas era movimientos extintos, era un proceso de conciencia en donde el estudiante iba pasando por los que hemos llamado hitos del desarrollo corporal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, levantar la cabeza, ponerse en 4 puntos de apoyo, caminar, y pues todo este proceso, como de los hitos del desarrollo, íbamos revisando un poco de historia personal. Entonces, por ejemplo, cuando yo, no sé, a los 15 años aprendí a andar en bici y quien me enseñó a andar en bici fue mi papá. Y a mi papá lo recuerdo por tal y tal cosa. O sea, se hacía como una asociación desde el movimiento hasta la historia personal. Y esto pues claramente permitía que un poco saliera a flote todo eso que habían incorporado. Y la corpografía, pues al igual que la profe Dani, lo que se pretendía era, que eso de hecho la dirigió siempre pues Janet. Este tema de la corpografía también se hacía con base en la historia personal, con base en hitos de la historia personal.
¿Y cómo pongo yo eso en mi cuerpo? Era un poco como en la misma línea de los movimientos extintos, pero una era desde la reflexión personal y la otra era desde la corpografía. Hacíamos también un análisis de emociones a partir de composiciones o obras personales, generalmente se hacía a través de la danza. Entonces ellos tenían un listado de canciones, yo les dejaba un listado de canciones e incluso ellos podían escoger otra. Y a través de esa canción ellos debían expresar a través de la danza una emoción. La emoción, pues ellos podían escoger qué tipo de emoción y claramente pues escribían un poquito, escribían un párrafo en donde explicaban cuál era la emoción, qué era lo que había traído a ellos a hacer la danza, grabarse, porque ellos tenían que grabarse. Entonces, para muchos el tema, por ejemplo, de mostrarse moviéndose a otro, pues era un tema. Entonces, por ejemplo, se tenían que grabar muchas veces, otros tenían que vendarse para poder hacerlo porque sentían mucha vergüenza. Entonces, bueno, ahí salían como cosas muy interesantes. O empezaban con una emoción y terminaban con otra, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí habían reflexiones interesantes. La bitácora fue la actividad de seguimiento de la clase, de la asignatura. Esta bitácora, aquí tengo un poco como la guía, digamos, de la bitácora. Tiene 3 partes: el cuerpo, creencia y emoción. Cuerpo también está relacionado un poco con el movimiento, ¿no? Es cuerpo-movimiento en realidad. Y pues aquí hay algunas preguntas guía. No tenían que necesariamente responderlas una por una, sino era un poco para que ellos supieran en cada una como bueno, ¿qué puede pasar conmigo en relación con estas preguntas? Habían unos que lo tomaban de las preguntas, habían otros que no, que simplemente, por ejemplo, habían unos que escribían unos poemas lindísimos o dibujaban, otros ponían canciones. Entonces, pues no necesariamente pues era una estructura rígida. Pero bueno, entonces estaba en principio pues como una guía estas 3 partes. Y pues la idea era que se preguntaban, pues bueno, qué emociones habían surgido, cómo se relacionaban con el cuerpo, cómo se tramitaban, o si no las habían tramitado también, cómo lo habían hecho antes, si habían tenido alguna emoción de pronto que ya hubieran tramitado antes y le recordaba como la situación. En cuanto a creencias, entonces, ¿qué fue fácil? ¿Qué creían que había sido fácil? ¿Qué había sido difícil? ¿Cómo creían que había resultado? Si había resultado bien, mal, qué significaba que resultara bien o mal, qué les gustó, qué no les gustó y pues qué sintieron que habían aprendido el ejercicio. Y con respecto al cuerpo, un poco más hacia las sensaciones. Entonces, sensaciones intensas o de pronto no sentí nada, también pues es válido. Temas de temperatura, textura, olor, color, las sensaciones al inicio y luego del ejercicio, sensaciones de dolor, de molestia, todo eso como para que pudieran reconocer. Y finalmente, no, espérenme, no es finalmente, creo que me faltó. Bueno, hacíamos también un ejercicio de autoevaluación a la mitad del proceso. Miren, esto es otro de movimientos extintos. Espérenme, yo lo devuelvo. Entonces, una foto del de chiquito sentándose cómodo, varias. Y ahora sentándose, reconociéndose totalmente incómodo en el ejercicio, ¿no? Entonces, un poco como, bueno, en los hitos del desarrollo pasó esto y ahora yo que repito el ejercicio, porque esa era la dinámica, como ellos tenían que repetir un ejercicio de los que ya habían pensado durante la reflexión y decir, bueno, este ejercicio ahora me cuesta más trabajo o es más fácil o me siento bien haciéndolo o quisiera volver a hacerlo, un poco como esa era la dinámica. Bueno, entonces les estaba diciendo el tema de la autoevaluación que lo hacíamos pues a mitad del proceso y la idea era que ellos
validaran cómo estaban ellos en ese recorrido, en ese viaje, un poco como qué era lo que habían aprendido o qué era lo que no habían aprendido, como si no les decía nada y por qué creían que no les decía nada. Ellos debían enviar la autoevaluación. Y finalmente, la constelación. Si no estoy mal, pues ya Cristian creo que les habló un poquito del tema de la constelación en Pensando con el Cuerpo y cómo la constelación se constituye como una forma de investigación y representación determinante para el proyecto. Básicamente, la constelación es, podría decirse que un gran collage de experiencias, imágenes, videos, textos, que representan, digamos, ese viaje, esa transformación también. Y eso era un poco lo que ellos tenían que hacer con todo lo que habían adquirido en la asignatura, con la salvedad de que tenían que hacerlo en grupo. Entonces esto proponía otro tipo de dinámicas porque no era una constelación de trabajo como personal en donde yo decía, sí, pasó esto y esto, sino que yo lo iba relacionando con las experiencias de los compañeros y esto también generaba otro tipo de confianza y otro tipo de seguridad y pues una construcción colectiva mucho más significativa. Aquí hay algunos ejemplos de constelación, como de comentarios. Ah, bueno, este es un comentario que bueno que pusimos ahí, pero... entonces, por ejemplo, quiero que nos centremos en este de aquí. Entonces, por ejemplo, veían, por ejemplo, los hitos, un hito del desarrollo de cada uno. Entonces iban comparando, uy, mira, yo hacía esto, tú hacías esto, ¿quién te enseñó a hacer esto? Desde ese momento, ¿qué pensaste? ¿Qué aprendiste? O, por ejemplo, con respecto a las expectativas, entonces, profesionales, entonces resultaban diciendo, no, yo quiero pensar más o hacer procesos empáticos desde el cuerpo con las personas, con mis pacientes en medicina, entonces ponían fotos como del grupo, o por ejemplo, todos habían tenido un mal día, entonces se tomaban fotos y las ponían, y pues iban contando cómo todo ese proceso, a la luz de claramente pues algunos conceptos, pues se iba cambiando, digamos, en el viaje. Entonces, al principio, muchos decían, no, al principio yo decía, bueno, esta clase de qué me va a servir, o me siento muy incómodo moviéndome, esto no es lo que yo esperaba, y terminaban diciendo un poco como, bueno, resulté haciendo cosas increíbles con mi cuerpo, entendí que debía tener más paciencia con los procesos, y además de eso terminé con nuevos amigos. ¿Sí? Entonces era como relatar un poco ese proceso como de todo lo que habían aprendido en el curso. Bueno, aquí quise hacer como un collage de los referentes teóricos. Los referentes teóricos vienen de varias disciplinas. Entonces, por un lado tenemos aquí la educación somática. Tenemos a Thomas Hanna, que es pues digamos, el pionero del término somático, o lo somático, junto con Moshe Feldenkrais, ¿no? Estos son los referentes como primordiales de la educación somática. Y tenemos aquí a Marta Eddy, que es una investigadora estadounidense precisamente de educación somática. Estos son como los principales referentes teóricos tradicionales de la educación somática, pero también se trabajan autores colombianos como Julia Castro, como Luz Helena Gallo, que también pues se habla de ellos durante las clases y que también pues ellos la encuentran en la bibliografía de la clase. Tenemos referentes también de la psicología. Entonces, por ejemplo, es una de las películas que ellos ven durante la clase, que es el experimento de la presión de Stanford, precisamente para hablar un poco de conciencia crítica, que pues es todo el experimento que realizó Milgram, ¿no? En la Universidad de Stanford.
Está aquí Tato Pavlovsky, que es uno de los principales referentes del psicodrama, y está aquí George Herbert Mead, que es también un referente de la psicología social. Tenemos aquí referentes de antropología, entonces está Margaret Mead, está Le Breton, que habla precisamente, Le Breton habla precisamente de antropología del cuerpo. Y está aquí algunos referentes de filosofía como Martha Nussbaum y como Emmanuel Levinas, que hablan de emociones políticas, que hablan de todo el tema de la otredad y del reconocimiento. Entonces, estos son algunos de los referentes. Y para terminar, pues algunas de las reflexiones pues, bueno, de las que hemos hablado a partir de la clase, es que el cuerpo es un mecanismo para comprender las necesidades de la persona. Esto parece evidente, pero en realidad no se hace tan evidente en la cotidianidad a menos de que haya un proceso reflexivo de por medio. Entonces, hasta que ellos, digamos, entran en el mood de conciencia, por así decirlo, pues hasta ahí se dan cuenta que hay una necesidad, que puede estar satisfecha, insatisfecha, que puede estarles rondando en la cabeza, pero ellos hasta que no, como que lo experimentan a través de su propio cuerpo, pues no lo hacen evidente para ellos mismos. El proceso es más importante que el resultado. Bueno, como se dieron cuenta, aquí no hay ningún tipo de valoración cuantitativa, o sea, pues sí, hay que poner notas, eso es un poco como lo que sucede en la universidad, es un proceso claramente formal y académico, pero digamos que lo que se les insiste constantemente es, lo más importante no es que usted aprenda a rajatabla el concepto, que es un poco también otra de las que ponemos ahí, la experiencia más que el concepto, es como, no, la idea no es que usted se aprenda qué es conciencia somática, cuáles son los 3 componentes que aquí en la electiva pues se les quiere enseñar, sino un poco como que lo experimente, ¿no? Ese es como el sentido. Y un poco la distancia entre profesor y estudiantes es determinante en el autoconocimiento. Creo que esto es una de las cosas más importantes del proceso de la electiva, y es que son ejercicios muy poco jerárquicos, en donde yo también comparto experiencias, los invitados comparten experiencias, no se piensa como un ejercicio magistral, sino que los invitados claramente están también inmersos en las actividades corporales. Entonces se trata más como de un ejercicio, pues sí, horizontal, digamos. Y eso pues claramente también influye en el autoconocimiento y en la comprensión misma de los conceptos que aquí trabajamos. Y pues por el otro lado siempre se hizo la referencia de salir de la cotidianidad, como que todo esto de lo que hablamos de las competencias docentes, que bueno, el título decía como desde la psicología comunitaria, y pasa también precisamente en la psicología comunitaria, salen de la cotidianidad, o sea, un poco ese ejercicio de salir de la cotidianidad es lo que promueve que la conciencia sobre la cotidianidad, es muy curioso, ¿no? Pero pues bueno, eso es un poco también una de las reflexiones que se hacían. Entonces, bueno, dentro de los retos, como les mencionaba, está el tema de la virtualidad, pero aún con virtualidad, pues logramos hacer actividades pues muy interesantes, como por ejemplo con los filtros, aquí hay ejercicios de respiración, de mindfulness también hay ejercicios, aquí por ejemplo aparece Lorena en la clase. Entonces, bueno, creo que